¿Has escuchado la expresión encontrar tu media naranja? ¿Alguna vez te has preguntado por qué llamamos así a esa persona que parece complementarnos a la perfección? La idea de media naranja ha cautivado a la humanidad durante siglos, pero ¿es solo un mito romántico o tiene alguna base científica? Acompáñame a descubrir el origen de esta fascinante metáfora. La expresión media naranja se usa para referirse a la persona que consideramos nuestra pareja ideal, nuestra alma gemela, nuestra otra mitad. Pero, ¿por qué una naranja? ¿Qué tiene que ver esta fruta con el amor? Para responder estas preguntas tenemos que viajar en el tiempo, hasta la antigua Grecia en el siglo IV a.C. En esa época vivió Platón, uno de los filósofos más importantes de la historia, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón escribió una obra que aborda el tema del amor, ese misterio que nos mantiene ocupados en San Valentín y, a muchos de nosotros, también los otros 364 días del año. Se llama El Banquete. El Banquete es una obra que narra una fiesta en la que varios personajes de la época, entre ellos el poeta Agatón, el médico Erixímaco, el orador Lisias y el propio Sócrates, deciden debatir sobre el amor. Cada uno de ellos expone su visión sobre el tema, y entre estos discursos destaca el que Platón le asignó a Aristófanes, el famoso comediógrafo. Aristófanes cuenta una historia que se conoce como el mito de la media naranja, o el mito del andrógino. Según este mito, en el origen, los seres humanos eran muy diferentes a como somos ahora. Había tres tipos de seres humanos: los masculinos, los femeninos y los andróginos, que tenían rasgos de ambos sexos. Estos seres humanos tenían la forma redonda, como una esfera, y todo lo tenían duplicado: 4 brazos, 4 piernas, 2 caras, 2 órganos genitales y el resto de la misma proporción. Eran más fuertes y ágiles que nosotros, y podían rodar por el suelo a gran velocidad. Pero estos seres humanos cometieron un grave error. Se atrevieron a desafiar a los dioses, subiendo hasta el cielo y tratando de combatir contra ellos. Los dioses, enfurecidos, decidieron castigarlos. Podrían haberlos exterminado como habían hecho con los gigantes, pero entonces perderían el culto y los sacrificios que los humanos les ofrecían. Así que optaron por una solución más ingeniosa: dividirlos en dos. Zeus, el rey de los dioses, ordenó a su hijo Apolo que cortara a cada ser humano por la mitad, como se corta una manzana, y que luego les cosiera la piel y les cerrara el ombligo, dejando solo una cicatriz. Así cada ser humano quedó reducido a la mitad de lo que era, y perdió su fuerza y orgullo. Pero este castigo trajo una consecuencia inesperada. Los seres humanos se sintieron incompletos, solos y tristes, y empezaron a buscar desesperadamente a su otra mitad, a la que habían sido unidos antes de la separación. Cuando se encontraban con ella, se abrazaban y se besaban, y no querían separarse nunca más. Así nació el amor, como una forma de recuperar la unidad perdida. Esta es la historia que cuenta Aristófanes en El Banquete, y que explica el origen de la expresión media naranja. Pero, ¿qué tiene que ver la naranja con todo esto? Pues resulta que la forma redonda de los seres humanos originales se parecía mucho a la de esta fruta, y que al cortarlos por la mitad, quedaban como 2 gajos de naranja. De hecho, en la antigüedad, la naranja era considerada un símbolo de la perfección y la armonía, y se usaba en rituales de amor y fertilidad. En la actualidad, la idea de la media naranja ha evolucionado y se ha adaptado a los tiempos modernos. Ya no buscamos a nuestra otra mitad en un sentido literal, sino buscamos a alguien que nos complemente, que nos entienda y que comparta nuestros valores y objetivos. La media naranja se ha convertido en un ideal romántico, una meta a alcanzar en nuestras relaciones de pareja, pero es importante recordar que, aunque la idea de encontrar a nuestra media naranja puede ser romántica y emocionante, cada uno de nosotros es un individuo completo en sí mismo. Así que la próxima vez que escuches la frase media naranja, recuerda que no es solo una expresión romántica, es un eco de una antigua historia de soberbia, castigo y búsqueda eterna. Y aunque la sociedad y las relaciones han cambiado, la esencia de esa historia sigue viva en cada uno de nosotros. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre el origen del amor. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle un like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres saber más sobre otros mitos y leyendas, déjame un comentario y dime qué te gustaría que te contara. Nos vemos en otros Misterios de la Tierra.